Bueno, siguen difundiéndose imágenes de lo que ocurre en el río Iguazú, de lo que ocurre en Corrientes con esta onda de crecida y obviamente hay preocupación en toda nuestra zona. Hubo reuniones la semana pasada para tratar de ver cómo está la ciudad y cómo está la provincia para poder hacer frente a esta contingencia. Ahora, ¿cuánto nos tenemos que preocupar y cuánto podría llegar a ser el pico en nuestra región del río Paraná? Está Carlos Paoli, con nosotros un referente en esta materia. Gracias por venir, Carlos. Bueno, muy bien. Hay que asustarse con las imágenes que uno ve de Yacyretá, por ejemplo, con esta gran cantidad de salida de agua que se estamos viendo. Bueno, cuando uno ve las imágenes se asusta realmente, digamos, ¿no? Eso no significa que acá vaya a pasar exactamente lo mismo. El río Iguazú es un río de una cuenca relativamente pequeña, son 62.000 kilómetros cuadrados, comparado con lo que es la cuenca superior del río Paraná, que son 900.000 kilómetros cuadrados. Lo que pasa es que la cuenca del río Iguazú es muy activa, tiene mucha pendiente, se producen lluvias muy intensas y eso genera una onda de crecida que sube rápidamente, pero generalmente baja rápidamente. Entonces, lo que ha pasado en estas circunstancias es que esa situación de agua alta en el Iguazú, esa onda de crecida, ha permanecido por 3, 4 días. Entonces eso comienza a generar ya una situación de preocupación. De todas formas, el lugar que nosotros tenemos de referencia para saber cómo va a ser la situación en nuestra ciudad y en todo el tramo medio es el caudal que ingresa por Corrientes Resistencia, donde se reúne el Paraná Superior con el río Paraguay. En conjunto, toda esa zona son casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Claro. Lo que pasa o las lluvias que suceden en esa área son las que definen finalmente cuál va a ser la magnitud final de lo que va a suceder en nuestra zona. Y la otra cuestión que es muy importante es que el pronóstico que se hace es una cuestión que se ajusta diariamente. Entonces, quien ha leído un pronóstico hace 3 días atrás dice, ¿cómo? Me dijeron tal valor y ahora me van a decir otro valor. Sí, todos los días se puede ir modificando. El último pronóstico cuantitativo, estimativo, muy estimativo que ha emitido el Instituto Nacional del Agua, que es del día viernes 3, habla de un pico en nuestra zona de alrededor de 5 metros. De 5 metros, lejos todavía, o por lo menos no tan cerca del nivel de alerta y lejos del nivel de evacuación. Sí, y lejos de lo que han sido las grandes crecidas catastróficas en nuestra zona, que fueron los años 83, el año 92 y el año 98, donde el río superó los 7 metros. Claro. Esas sí son crecidas catastróficas. De todas formas, por encima de los 6 metros llegan a ser ya crecidas muy importantes. Y la otra cuestión es que después de haber tenido 3, 4, casi 5 años de niveles muy bajos, con una sequía muy importante, se fueron ocupando zonas que son inconvenientes, se fueron ocupando zonas que son muy bajas y que indudablemente cuando el río crezca y supera los 5 metros, se van a ver afectadas algunas de esas zonas. Yo no puedo decir con precisión cuáles zonas son, porque hay que tener un relevamiento muy de detalle para eso. Sí. Pero lo mismo, islas que están siendo ocupadas en estos momentos van a sufrir afectación. Pero ahora hay que esperar, por lo menos, ver qué es lo que pasa en esta semana para tratar de consolidar el pronóstico que está siendo emitido. ¿Cuál sería el peor escenario? ¿Que se repitieran las lluvias aquí en la cuenca baja o que se repitieran estas lluvias intensas en la cuenca alta? No, la situación más desfavorable es que se produzcan lluvias en la zona de aportes alta, arriba de Corrientes. En nuestra zona baja, los aportes de lluvias son relativamente de baja importancia. Pueden modificar en el orden de 10, 15 centímetros, 20 centímetros, como mucho, si son muy abundantes, pero no son las que definen la situación de crecida importante. Lo hacen sí las lluvias en el área de aporte, sobre todo en el Paraná Superior, digamos, ¿no? Corrientes, que es nuestra señal para saber cómo se pasa el comportamiento, en estos momentos tiene un caudal del orden de los 30.000 metros cúbicos por segundo. ¿Qué significa? Porque uno dice, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo impacta ¿Qué impacta? Bueno,
Yo he traído un grafiquito para mostrar Yo sé que el cuáles director son... me va a odiar, A pero ver, bueno, lo voy a bueno, mostrar si así. se puede, Así, si se puede, se puede. Son líneas muy finitas, pero sí, vemos son que acá hay líneas picos muy finitas, altos. pero hay unos picos muy altos que son los del 83, 92, 98 y después hay otros del 2016, que fue la última crecida que a lo mejor la gente recuerda, en el cual Corrientes estuvo en el orden de 35, 36 mil metros cúbicos por segundo. Entonces todavía estamos con un caudal por debajo de lo que fue el caudal máximo que se obtuvo o que se produjo en el año 2016. Esperemos a ver cómo evoluciona durante esta semana para poder tener un pronóstico más ajustado para nuestra zona. Más allá de esto, ¿cuándo se espera que el pico esté aquí en el puerto? Bien, eso también es variable porque cuando se define una onda de crecida en el río, en corriente, no es una figurita que se traslada exactamente igual hasta nuestra zona. Esa onda va sufriendo deformaciones a lo largo del transitar por todo el Valle Medio, que es una zona muy amplia. Entonces, en estos momentos, el último de los pronósticos emitidos por el Instituto Nacional del Agua, que es el organismo que tiene la responsabilidad de hacer los pronósticos, son muy acertados, estaban estimando para alrededor del 14 de noviembre podíamos llegar. Eso también va a ser cuestión de ajuste con los valores y lo que se vaya registrando en Corrientes. La instalación de estos sistemas de alerta es fundamental para poder llegar al monitoreo. ¿Hay preocupación también por el Salado, la cuenca del Salado, o esta no preocupa? Bien, la cuenca del Salado está siendo monitoreada por el organismo hídrico de la provincia, tiene también su sistema de alerta. El tema es que, así como en el Paraná, nosotros tenemos un tiempo de previsión del orden de 2 semanas, en el momento que se produce aguas arriba, en el Salado el tiempo de previsión son entre 3 y 5 días, dependiendo de dónde se produzcan las lluvias. Hasta ahora no se han producido lluvias de una magnitud tan importante como para indicar una crecida importante del Salado. Bien, entonces estamos mucho más tranquilos. Estamos más tranquilos con ese tiempo de previsión. Si en esta semana, bueno, los pronósticos meteorológicos no están indicando para esta semana una gran, sí, puede haber lluvia, con pequeñas, pero no grandes lluvias. O sea que en la medida que se produzcan esas grandes lluvias en la cuenca, sobre todo en la cuenca del Cululú, en la cuenca del San Antonio, allá en la zona de San Cristóbal, esa es la zona crítica para producir crecidas del río Salado en nuestra zona.